Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La semana pasada nos enfocamos en la importancia de un liderazgo piadoso y hablamos sobre el profeta Samuel, que verdaderamente fue un hombre de Dios, que dirigió bien a Israel todos los días de su vida. Pero, ¿qué hay de la transición? Vamos a ver que Samuel tuvo el mismo problema que tuvo su predecesor, y me refiero al sacerdote Elí, quien era el sacerdote antes que Samuel. Y ya sabemos que los hijos de Elí no caminaron en el camino de su padre. De la misma manera, tristemente, cuando leemos sobre los hijos de Samuel, de nuevo encontramos la misma situación. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo el primer libro de Samuel, capítulo 8. Primero de Samuel, capítulo 8. Cuando estudiamos el Nuevo Pacto, en cuanto a los líderes de las congregaciones, encontramos algo. Encontramos que cuando hablamos de un anciano, un diácono o un líder de la congregación, también se nos llama a evaluar a sus hijos, para ver si sus hijos son sumisos a Dios, si caminan de una manera apropiada, si tienen un testimonio adecuado, un testimonio santo, si viven de una manera que agrada al Señor. Y vemos la importancia de esto incluso en la vida de Samuel, porque vamos a ver en nuestro estudio de hoy que los hijos de Samuel no fueron piadosos en absoluto, aunque Samuel fue un hombre muy piadoso. Leamos juntos el verso 1 de nuevo, primero de Samuel capítulo 8, versículo 1, donde dice: Y aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces para Israel. Ahora, noten esto. Samuel estaba envejeciendo. Él lo entendía. Sabía que era necesaria una transición. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, solo tenemos que ir a la segunda parte de este verso. Y puso a sus hijos como jueces para Israel. Esto significa que ellos se convirtieron en la autoridad. Y en la transición del liderazgo de Israel después de la muerte de Samuel. Y noten lo que aprendemos sobre estos dos hijos. Pasemos al verso 2. Y aconteció que el nombre de su hijo primogénito era Joel, y el nombre del segundo era Abías, jueces en Beerseba. Bien, ellos no estaban gobernando sobre todo Israel, pero hacia allá iba esta transición. Eso pasaría en el futuro. Mas, en esta transición, Samuel, siendo sabio, hizo algo. Él los nombró jueces, pero solo en una ciudad importante. La ciudad más al sur de Israel, llamada Beerseba. Allí tuvieron un gobierno limitado. Estaban juzgando, pero no sobre todo Israel. Esa era la expectativa para esta transición que vendría. Pero actualmente solo los puso para probarlos en Beerseba. Y eso fue sabio. Mira ahora el verso 3. Y ellos no caminaron, es decir, sus hijos, no caminaron en sus caminos, sino que se volvieron detrás de, y la Escritura dice simplemente, las ganancias. Lo interesante es que esta palabra ganancias tiene el artículo definido las, y esto expresa que su compromiso no era con la rectitud,
No era con someterse a las instrucciones de Dios, sino que querían usar sus posiciones para obtener ganancias, es decir, para su beneficio financiero. Y aprendemos algo más. Sigue leyendo. Dice, y tomaron soborno. La mayoría de las Biblias lo pone en plural, que tomaron sobornos, pero en realidad lo que vemos es que solo se menciona uno en singular, y eso es suficiente. Muestra que no estaban comprometidos con la verdad bíblica, estaban comprometidos con las ganancias financieras e incluso estaban dispuestos a tomar un soborno. ¿Y qué nos enseña eso? Nos enseña que estaban dispuestos a pervertir la justicia para recibir un beneficio financiero. Y noten qué más dice la Escritura. Y torcieron, o sea, torcieron la justicia. No estaban comprometidos con lo que era recto y apropiado a los ojos de Dios, ni con la verdad, o como dice aquí, con la justicia. Esta palabra para torcer implica que pervirtieron la justicia, con el fin de lograr ganancias financieras. No se sujetaron a Dios, no reconocieron la autoridad de Dios como lo hizo Samuel, sino que simplemente usaban su posición como jueces para obtener dinero de esta posición. Y vamos a ver que Dios, que siempre es fiel, se movió de tal manera que removió a estos hombres de su posición. Continuemos. Leamos ahora el versículo 4. Y todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Samuel. ¿Dónde? En Ramá. Verso 5. Y le dijeron, he aquí. Bien, esta palabra es importante. Así que es muy importante que la traduzcamos correctamente. No significa solo mira, sino he aquí. Es una palabra que se refiere a prestar mucha atención. He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no caminan en tus caminos. Ahora, y lo que encontramos es que viene una transición impía. Ya que estos dos hombres, los hijos de Samuel, no estaban comprometidos con la verdad, no reconocían la autoridad de Dios sobre su vida, lo que vemos es una transición alejándose del orden de Dios, alejándose del gobierno de Dios sobre los hijos de Israel, hacia algo que era muy desagradable. Y vamos a prestar gran atención a la motivación para este cambio. Mira de nuevo el verso 5. Y dijeron, o sea, todos los ancianos, le dijeron a Samuel, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no caminan en tus caminos. Ahora, pon para nosotros un rey, para que nos juzgue, como lo tienen todas las naciones. Hay una verdad muy importante que se encuentra al final de esta última oración. Ellos no querían ser un pueblo único, santificado, apartado para los propósitos de Dios. ¿Qué fue lo que le pidieron a Samuel? Querían ser como todas las demás naciones. Y esto es hipolinlud, que es una palabra hebrea que se relaciona con asimilación. El orden de Dios es uno muy diferente. El orden de Dios es que su pueblo, este era el llamado para Israel al principio y ahora para el cuerpo de creyentes, la iglesia actual, que seamos notablemente diferentes, que no nos comportemos como el mundo, sino que tengamos un testimonio diferente, que nos comportemos diferente y que basemos nuestro comportamiento en la palabra de Dios, sometiéndonos a su autoridad sobre nuestra vida. Pero ellos no querían hacer eso. ¿Cuál fue la petición de los ancianos? Querían tener un rey sobre ellos que los gobernara, de la misma manera que lo hacían todas las demás naciones del mundo. Así que no querían ser una influencia para el mundo, sino que estaban demostrando que querían ser iguales al mundo. Vamos a ver primero la respuesta de Samuel y luego la respuesta de Dios acerca de esto.
Mira por favor el verso 6. Primero habla Samuel. El asunto fue malo ante los ojos de Samuel. No sé por qué, pero muchas veces, cuando tenemos la palabra bíblica para malo, los traductores quieren colocarla de otra manera. Y eso da vergüenza, porque la palabra malo significa algo que está en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo que la Escritura nos quiere enseñar. En ese momento, a pesar del liderazgo piadoso de Samuel, en ese momento el pueblo no estaba comprometido con la voluntad de Dios. ¿Qué palabra debe venir a tu mente cuando hablamos de la voluntad de Dios? La palabra bueno. Bíblicamente hablando, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando nos topamos con la palabra bien o bueno, se relaciona con la voluntad de Dios. Y cuando nos topamos con la palabra mal o malo, se relaciona con algo que está en contra de la voluntad de Dios, de su plan, de su programa. Y lo que vemos ahora es que el liderazgo de Israel, esos ancianos, querían asimilarse. Querían ser como las naciones. No querían ser lo que Dios ordenó, que era ser luz a las naciones, una influencia para traer cambio a los demás, sino que las naciones estaban cambiando a Israel, y esto es horrible. Esto no es parte del plan de Dios. Por esto es que, volviendo al texto, verso 6, este asunto fue malo a los ojos de Samuel. Cuando ellos le dijeron, danos un rey que nos juzgue. Pero esto fue lo que hizo Samuel. A pesar de la tristeza que sentía, que Samuel admitió que esto era algo maligno, ¿qué hizo él? Nos mostró que es lo sabio en cada caso. Porque al final de este verso, del verso 6, leemos, y Samuel oró al Señor. Él se entristeció por esto. Sabía que esto iba en contra de la voluntad de Dios. Pero, ¿qué hizo? Lo primero que nos dice es que esto era malo ante sus ojos. Él sabía que era algo contrario a los planes y propósitos de Dios, por lo que se volvió a Dios en oración y buscó el consejo de Dios. Entendamos que la palabra oración en hebreo, en su forma verbal, siempre se presenta en una construcción especial. Es el modo llamado hippalel, que es el modo reflexivo de un verbo hebreo. Esto nos indica que debe haber una respuesta. Así que Samuel oró, pero eso no fue todo lo que hizo. No fue que simplemente le dijo cosas a Dios, sino que este aspecto reflexivo indica que habrá una respuesta de Dios. Y eso es exactamente lo que vemos en el verso 7. Leamos allí. Y el Señor habló a Samuel. Aquí viene la respuesta de Dios, la que la palabra orar en hebreo siempre vislumbra. Siempre debe haber una expectativa de que cuando oramos a Dios, habrá una respuesta de su parte. Mira el verso 7. Y el Señor le dijo a Samuel, escuchad la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no es a ti, y aquí tenemos una palabra muy fuerte. La palabra aquí es un término para despreciar. Insisto, muchas veces los traductores colocan palabras que tienen sentido a nuestro entender, en vez de traducir las palabras literalmente. Este término, veámoslo con mucho cuidado, cuando lo leemos, es el término ma'as, que se relaciona con aborrecer algo que genera un profundo rechazo y aversión. Y esto es lo que Dios está diciendo. Ellos no te han aborrecido a ti, Samuel, sino en cambio, a mí. Es a quien han aborrecido, para que no reine sobre ellos. Y esto llega al centro del problema. Lo que vemos es lo siguiente. Normalmente, en la Biblia, existe una relación entre los líderes de Israel, o los líderes del pueblo de Dios, y el pueblo en sí.
Acabamos de ver esto demostrado ante nosotros cuando los hijos de Samuel, a pesar de que tenían un padre piadoso, a pesar de que era un líder santo, un juez de Dios, un fiel profeta del Señor, vemos que sus hijos eran muy diferentes. ¿Y qué aprendimos? Que su interés era el dinero. Estaban dispuestos a recibir sobornos, comprometieron la justicia de Dios con el fin de beneficiarse temporalmente en este mundo. Y eso demuestra lo alejados que los hijos de Samuel estaban de la verdad de Dios. Y ahora vemos a los líderes de Israel, a través de todos los ancianos, viniendo con una petición muy desagradable ante Samuel, que consistía en esto. Queremos un cambio. No queremos jueces que se someten a Dios, sino que queremos un rey. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es ser como todas las demás naciones. Y esto es importante porque los está removiendo de los planes de Dios, de sus propósitos, de la visión de Dios para Israel, que era hacer luz a las naciones e influenciarlas con la verdad de Dios. Mira de nuevo el verso 7. Y el Señor le dijo a Samuel: escuchad la voz del pueblo en todo lo que te dicen a ti, porque no es a ti a quien han aborrecido, sino a mí han aborrecido, para que no reines sobre ellos. Esto es lo que descubrimos. Ellos no querían la autoridad de Dios, su gobierno sobre ellos. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es simple. Ellos querían tomar sus propias decisiones. Y déjame decirte algo. Cuando alguien no quiere someterse a la verdad bíblica, existe una razón. Esa persona quiere ser su propia autoridad. Quiere tomar decisiones sobre lo que hace y deja de hacer. No quiere oír a Dios. No quiere que Dios sea el rey de su vida. Verán, cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo y somos una nueva criatura, regenerados por el Espíritu Santo, vamos a estar de acuerdo con el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Vamos a reconocer que su dirección es lo mejor para nosotros. Cuando nos sometemos a Él y caminamos en obediencia y en humildad, Dios nos va a llevar donde Él quiere que estemos, para que hagamos las cosas que Él quiere que hagamos. Y cuando estamos donde Él quiere que estemos, haciendo las cosas que Él quiere que hagamos, allí es donde encontraremos bendición. Allí es donde seremos receptores de las promesas de Dios. Vamos a experimentar su presencia en nuestra vida, su poder en nuestra vida, su provisión en nuestra vida. Pero solo se encuentra en su voluntad cuando estamos comprometidos con hacer su voluntad. Lo que vemos ahora es que los hijos de Israel no tenían compromiso con Dios en cuanto a esto. Mira nuestro siguiente verso. Es el versículo 8. Según todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de la tierra de Egipto hasta hoy, hasta este día, me han dejado y han servido a otros dioses, y así hacen ellos también contigo. Es decir, están haciendo contigo lo mismo que han hecho con Dios todos estos años desde el éxodo de Egipto. Mira de nuevo el verso, uno muy importante, el verso 8. Según todas las obras que han hecho desde el día que te saqué de la tierra de Egipto, o que los saqué a ellos de la tierra de Egipto hasta este día. Noten la siguiente palabra, me han dejado. Esto habla de una partida. Algunos eruditos, y estoy de acuerdo con ellos, dicen que esta palabra significa abandonar. Y es lo que ellos han hecho. Han abandonado a Dios. ¿Por qué? Porque no están interesados en sus planes. No están comprometidos con sus propósitos. Solo quieren lo que ellos quieren. Y están comprometidos plenamente con su voluntad y no con la de Dios. Lo que encontramos es esto. Cuando una persona comienza a pensar de esta manera, y a comportarse de esta manera, se está ubicando a sí misma en posición
para recibir el juicio de Dios. No va a conocer sus bendiciones, no va a conocer su ayuda, su provisión y su poder. ¿Qué es lo que va a experimentar? Su castigo. Cuando rechazamos el camino de Dios, lo que estamos haciendo es invitar su castigo, su ira, sobre nosotros, en lugar de sus bendiciones, su bondad, su gracia, su restauración y su victoria, como hablábamos la semana pasada. Así que esto es lo que ellos han hecho, y lo han hecho con Samuel porque ya lo han estado haciendo con Dios, este mismo rechazo, por generaciones. Mira ahora el último verso, el verso 9. De nuevo, Dios dice lo mismo. Y ahora, y esta palabra ahora es una palabra de urgencia. Es decir, que lo que Dios está diciendo es importante y Samuel está llamado a obedecer y ejecutar lo que Dios va a decir. Verso 9. Y ahora, y se lo dice por segunda vez, escuchad su voz. Pero debes testificar solemnemente contra ellos. Así que eres llamado a responder a lo que han pedido, pero antes de hacerlo, esto es lo que Dios le dice a Samuel. Encontramos la palabra testificar 2 veces. Y por eso la he traducido así. Debes testificar solemnemente, y aquí está la clave, contra ellos. Muy importante. Lo que Dios está revelando es esto. Cuando te opones a sus caminos, a su verdad, a su autoridad, encontrarás que hay un testimonio que vendrá contra ti. Y ese testimonio se convertirá en realidad. No puedes evitarlo, no puede ser cambiado. Lo que Samuel va a referirles en nuestra próxima lección apoya exactamente lo que estoy diciendo. Leamos la segunda parte del verso 9. Dice, y les declararás el juicio del rey que reinará sobre ellos. Esta palabra para juicio está relacionada con la forma de pensar de ese rey. Verán, los reyes son muy similares unos a otros. Ellos toman sus decisiones sobre cómo gobernar, no pensando en lo que mejor le conviene al pueblo. Eso es lo que hace Dios. Dios es un Dios de bendición. Dios quiere dar. Dios quiere demostrar su amor. Dios quiere mostrar gracia, perdón y misericordia. Así es Dios. Pero Él no es un rey humano. Encontramos que Dios es exactamente así. El Señor Dios Todopoderoso, el Rey soberano. Pero cuando tomamos a un ser humano y lo hacemos rey, ese rey va a comportarse como lo hacemos los humanos. Tendemos a ser egoístas. Solo pensamos en lo que es mejor para nosotros. Y por lo tanto veremos la próxima semana cómo actuará un rey humano, cómo liderará y administrará a su nación. Y eso no será nada placentero, porque una de las cosas que los reyes hacen es buscar ganancias financieras también. Quieren amasar bienes materiales. ¿Y cómo lo hacen? Saliendo a la guerra, y vamos a ver innegablemente que este rey que va a reemplazar el liderazgo de Dios que ejercía a través del profeta Samuel, lo que estará en primer lugar para este rey será la guerra. Y también veremos que este rey que les será dado es un rey conforme a sus deseos. Todos conocemos la expresión, ten cuidado con lo que pides, porque podrías recibirlo. Y es que lo que queremos no es bueno para nosotros. Lo que es bueno para nosotros es lo que Dios nos instruye. Cuando nos sometemos a las instrucciones de Dios, cuando obedecemos su palabra, sus mandamientos, eso nos posiciona en su voluntad, donde podemos convertirnos en receptores de sus bendiciones. Podemos tomar posesión de sus promesas, pero cuando caminamos según nuestros deseos, ¿qué causará eso? Eso nos pondrá bajo la autoridad del enemigo, y el enemigo va a explotar a nuestro líder.
es decir, a ese rey humano. No queremos un rey humano. Más bien deberíamos querer al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien no es solo plenamente hombre, sino primordialmente, y digo esto porque en su origen es plenamente Dios. Nunca hubo un tiempo en el que Yeshua, y estoy hablando de Jesucristo, jamás hubo un tiempo en el que Él cesara de ser Dios. Todos conocemos la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Es cuando Dios, plenamente Dios, se vistió de carne humana. Sí, teológicamente es plenamente hombre y plenamente Dios, pero Él es eternamente Dios. Vemos esto en el hecho de que Dios el Padre reconoció a su Hijo, resucitándolo de entre los muertos. De nuevo, sí, es buena teología decir que Él es plenamente hombre y plenamente Dios, pero nunca hubo un tiempo en la existencia eterna del Mesías en que dejara de ser Dios. Sí, mientras estuvo sobre este mundo, significando mientras ministró y vivió y respiró en carne humana, fue plenamente hombre. Pero de nuevo, nunca dejó de ser plenamente Dios. Una verdad muy importante. Así que, lo que vemos en la Escritura es que el pueblo rechazó los caminos de Dios. No quería estar bajo su autoridad, sino que lo que querían era un rey humano. Querían ser como todas las demás naciones. Algo muy triste y muy necio. Ellos tenían como líder y como juez y como rey al mismísimo Dios. Aquí es donde está la sabiduría, en someterse al Señor de señores y al Rey de reyes. Aquí es donde vamos a encontrar la unción de Dios, su poder, su provisión, y entenderemos las cosas basados en su punto de vista, en su perspectiva. Cuando estamos comprometidos con las cosas de Dios, vamos a ver a Dios obrar poderosamente en nuestra vida para producir, aquí está la clave, un cambio divino. Déjame decirte que más que cualquier otra cosa, lo que necesitas es cambiar, pero no hablo de un cambio cualquiera. Necesitas experimentar un cambio divino. ¿Y cómo experimentas eso? Sometiéndote a su autoridad, caminando en su verdad y aplicando la verdad de la Biblia a tu vida. Cuando haces eso, vas a ver a Dios moverse poderosamente para bendecirte, guiarte y posicionarte en un lugar de victoria. Este es nuestro Dios. Adorémosle y sirvámosle fielmente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.